Hoy vamos a ver, recuerden que durante este verano hemos estado viendo una serie de sermones sobre diferentes salmos. Y hoy nos toca ver el Salmo 1, esa introducción a ese libro que es el más grande de la Biblia, el Salterio, la colección de los salmos. Así que le invito a que me acompañe al Salmo 1 y vamos a darle lectura, los versículos 1 al 6, para comenzar nuestro tiempo de enseñanza a través de la palabra en esta mañana. El título para el sermón de esta mañana es Dos caminos, dos destinos. Eso es lo que nos muestra este salmo. Dos caminos, dos destinos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1, desde el verso 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana la iglesia, tu pueblo, Señor, se puede reunir una vez más para cantar cánticos a tu nombre, para recordar lo bueno que eres tú, lo grande que eres tú, lo santo y lo poderoso que eres, Señor. A nuestras almas es necesario recordarle muchas veces esas grandes verdades acerca de ti. Señor, te pedimos que permita, por medio de tu Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones hoy, que nos enseñes tu palabra y que nos muestres nuestra necesidad de ti, Señor, cada día. Padre, gracias te damos, gracias por cada hermano, familia que está hoy aquí. Te pedimos que hables a nuestros corazones hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Todos sabemos, mis hermanos, que vivimos en una cultura que celebra la libertad de escoger. Vivimos en una cultura donde desde pequeños nos enseñan a que hay que tener más de opciones para todo. Desde pequeños nos enseñan a que hay que tener muchas opciones disponibles, qué estudiar, qué vivir, dónde vivir, qué carrera seguir. E incluso en el mundo allá afuera se nos habla a que en realidad, mira, no hay una sola forma de vida para vivir. Tú puedes escoger el camino que quieras. No hay un solo camino correcto. Ese es el mensaje que muchas veces escuchamos allá afuera. Inclusive en cuanto a nuestra fe, no hay un camino correcto. Si tú quieres seguir esta religión, síguela. Si tú quieres seguir otra, no importa. La idea dominante es que todos los caminos son igualmente válidos. Eso es algo que escuchamos por todas partes. Todos los caminos son válidos. De hecho, yo he visto bumper stickers que se escuchan muy bonitos, se escuchan muy filosóficos. Parece que de ahí directamente los puedes sacar para una frase de Twitter o para ponerla en algún lugar y que la gente lo vea y te cite. Pero cuando nos ponemos a pensar, no son frases o ideas que tienen sentido bíblico. Yo he visto bumper stickers que dicen, no importa el camino, lo importante es que seas feliz. ¿Usted seguro escuchó eso? No importa el camino que elijas, lo importante es que seas feliz. Y nosotros vemos eso constantemente y vuelvo y repito, hasta se escucha bonito y usted le puede buscar la lógica y decir, mira, pero si lo vemos de esta manera, pero pensemos en esto, en el mensaje que nos está diciendo, no importa el camino que elijas, eso es lo que yo le quiero enseñar a mi niño, que no importa el camino que él elija, lo que importa es que disfrute el viaje, que lo que importa es que sea feliz. Es un mensaje bien contradictorio al Proverbio 14, Proverbio 16. O sea, es tan importante que lo repite ese pasaje cuando dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos donde tú y yo a veces caminamos y nos sentimos bien, escuche bien, nos sentimos bien. Hay caminos donde tú y yo estamos caminando y parece que todo está saliendo bien y nos sentimos felices, pero no sabemos que hay un precipicio al otro lado. Mira, mi hermano, cuando Abraham y Lot se separaron, de seguro Lot estaba muy contento de camino hacia su nuevo lugar. ¿Y sabes dónde era? Sodoma y Gomorra. Ese era lo que estaba al final. Así que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de destrucción. Y estamos rodeados de este mensaje de no importa el camino que elijas, vuelvo y repito, lo importante es que seas feliz.
Hermano, el mensaje de esta mañana a través del Salmo 1 nos va a recordar algo. El camino que estás caminando sí le importa a Dios. El camino sí es importante. No podemos caer en esa idea falsa de que el camino que escojas no importa. Lo importante es que disfrutes. No, mi hermano, el camino sí importa. La manera en que estás viviendo sí importa. Porque va a tener consecuencias a largo plazo. Cuando nosotros abrimos la Biblia, encontramos un mensaje completamente distinto al que vemos en el mundo. El Salmo 1 nos dice que al final solo existen dos caminos, el camino del justo y el camino del impío. Aquí en este Salmo se nos muestra, mi hermano, que no hay un tercer camino neutral. No hay una zona gris espiritualmente hablando. Cada persona pertenece a estos dos grupos y se dirige a uno u otro destino. Y interesante que esta sea la introducción al libro de los Salmos. Que el libro de los Salmos comience hablando precisamente acerca de esto, de los dos caminos que están delante de todo hombre. De hecho, si tú lees el libro de Proverbios, te das cuenta que es igual. En el libro de Proverbios está la senda del sabio y la senda del necio. Y constantemente usted ve que el papá, porque el libro de Proverbios lo escribe un papá para su hijo, la mayoría de los proverbios, es animándolo a no guiarse por la senda de los necios, sino caminar por el camino del sabio. Así que cada persona pertenece a uno de estos dos grupos, mi hermano. Se dirige a uno de estos dos destinos que presenta el Salmo 1. El Salmo 1, como les decía hace unos minutos, es como la introducción a todo este libro, a toda esta colección. Simplemente para hacer un repaso. Recuerden que el Salterio, el libro de los Salmos, son 150 canciones. La mayoría de ellas las escribe David, como 72. El resto los escriben diferentes personajes. Incluso hay un Salmo de Moisés aquí en nuestro Salterio. Eran los cánticos del pueblo, era la manera del pueblo expresar su adoración a Dios, pero en el mismo libro de los Salmos encontramos el salmista preocupado, el salmista contento, el salmista triste, el salmista en angustia, y alrededor de todos los salmos, mi hermano, encontramos toda esa variedad de personajes que una y otra vez van delante de Dios a expresar su dolor, a abrir su corazón. De hecho, hay un autor que dijo que el libro de los Salmos es como una radiografía del corazón del hombre, porque nos permite ver al hombre yendo delante de Dios en adoración de muchas maneras, pero a la misma vez es una radiografía del corazón de Dios. El libro de los Salmos nos enseña en muchas maneras el corazón de Dios hacia su pueblo. Y esta introducción, Salmo 1, lo que hace es como abrir el camino. De hecho, el Salmo 1 y el Salmo 2 hacen lo mismo. El Salmo 1 presenta los dos caminos, el camino del justo y el camino del impío. El Salmo 2 presenta los dos reinos. Cuando usted lee ese salmo se da cuenta que habla del reino de Dios y del reino de los hombres que se burlan de Dios y que creen que ellos pueden vivir a su manera y se rebelan contra Dios. Así que el Salmo 1 y el Salmo 2 son simplemente la introducción a todo este libro. Antes de enseñarnos cómo adorar, porque el libro de los Salmos lo que nos enseña es cómo adorar en cualquier circunstancia de nuestra vida, como le decía ahorita, en la felicidad, en la tristeza, en el dolor. Antes de enseñarnos cómo adorar, Dios nos enseña quién puede disfrutar una verdadera comunión con Él. Y lo que nos enseña el Salmo 1 precisamente es quién es esa persona, cómo se describe aquel que puede disfrutar una relación verdadera de comunión con Dios. Así que lo que va a hacer el salmista, y lo que vamos a ver en esta mañana brevemente, es dividir este salmo, estos 6 versículos, en dos partes principales. Vamos a ver al hombre verdaderamente bienaventurado, que lo describe los primeros versículos, y luego vamos a ver la última parte, cómo describe al impío. Eso es lo que vamos a ver, cómo describe al hombre bienaventurado y cómo describe al hombre impío. Así que acompáñenme en el versículo 1, miren cómo comienza este salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y lo primero que vemos aquí, mis hermanos, es que el hombre bienaventurado rechaza el camino del pecado. Es lo primero que vemos aquí. Cuando se empieza a describir este personaje o esta persona que es bienaventurada delante de Dios, lo primero que se nos describe es que la persona bienaventurada rechaza el camino del pecado. Rechaza los caminos que lo van a llevar a unas consecuencias eternas. Y noten, voy, repito, lo que hace el salmista desde la primera idea, desde el primer capítulo del libro de los Salmos, es tratar de describirnos cómo se ve una persona que camina con Dios. ¿Cómo se describe a la persona como un hombre justo delante de Dios?
Y lo primero que nos dice de esa persona que camina con Dios es una persona bienaventurada que rechaza el camino del pecado. Y usted sabe que esa palabra bienaventurado lo que significa es mucho más que felicidad. De hecho, hay unas traducciones que literalmente traducen, bienaventurado el hombre, pues traducen, feliz el hombre. Pero esto implica mucho más que una felicidad emocional, mi hermano. La idea de ser bienaventurado significa sentir y vivir bajo el favor de Dios. La idea de ser bienaventurado no depende de las circunstancias, sino de una relación correcta con Dios. Así que la Biblia describe a una persona bienaventurada no porque todas las cosas están bien en su vida. La Biblia describe una persona bienaventurada cuando el favor de Dios está sobre esa persona. Así que la Biblia comienza presentándonos, o el salmista comienza presentándonos este hombre o esta persona que vive una relación correcta con Dios. En primer lugar, rechaza el camino del pecado. Esta persona que es llamada bienaventurada, que tiene el favor de Dios, rechaza ese camino. Ese camino que, como usted va a ver, si usted sigue leyendo los libros de sabiduría, como se le llama a esta sección, como yo le decía hace unos minutos, es la misma idea que usted va a ver en el libro de Proverbios. Cuando se le dice, ahí están estos dos caminos al frente. ¿Cuál tú vas a seguir? ¿El camino de la sabiduría o el camino de la necedad? Aquel hombre bienaventurado que disfruta una relación correcta con Dios va a rechazar ese camino que lo aleja de Dios. Va a rechazar esos caminos que una y otra vez lo ponen más lejos de Dios. Y de hecho, recuerden que los salmos son poemas y utilizan muchas imágenes para ayudarnos a entender algunas ideas. Y desde el inicio, en el verso 1, el autor utiliza algunas imágenes que nos van a ayudar a entender lo que él quiere decir. El hombre bienaventurado rechaza el camino del pecado porque lo aleja de Dios, rechaza todos los caminos que lo apartan de Dios. Y miren cómo se describe aquí esta primera sección. Ese es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Noten, mis hermanos, que aquí hay un progreso descendente. Usted puede ver desde el inicio esta persona que anda en consejo de malos, que está en camino de pecadores y termina sentado entre ellos, en una silla de escarnecedores. Aquí hay un progreso, no es casualidad. Primero uno escucha el consejo. ¿Tú sabes cómo una persona se va desviando de la verdad? Primero empieza a escuchar el consejo de la mentira. Luego permanece en ese ambiente y finalmente se sienta con ellos. Noten que en el verso 1 se nos describe aún ese proceso. El pecado nunca permanece pequeño, mi hermano. Miren, cuando un barco comienza a desviarse apenas un grado de latitud o de longitud de su ruta, nadie lo nota en los primeros kilómetros, pero muy pronto, cientos de millas después, terminará en un continente completamente diferente, en otro océano, en otro mar. O sea, es progresivo, el desviarse es muy progresivo. El desviarse de la verdad, mi hermano, es algo que ocurre progresivamente en nuestra vida. Y así funciona el pecado. Las grandes caídas no comienzan de un día para otro. Las grandes caídas comienzan con pequeñas concesiones. Nadie cae espiritualmente de un día para otro, mi hermano. No piense que David, la mañana que él se levantó, él pensó todas las atrocidades que iban a ocurrir durante esa tarde. Cuando se acostó con una mujer que no era su esposa, cuando mandó a matar a Urías, cuando mintió. Esa mañana, de seguro él no se levantó pensando todo lo que iba a ocurrir, porque es progresivo. No vamos a sentarnos tan rápido en la silla de los escarnecedores. Muchas veces comenzamos a escucharlo. Muchas veces comenzamos a pasar tiempo con ellos en los ambientes incorrectos. Pero todo siempre comienza en el corazón. Mi hermano, lo primero que se nos está describiendo en este salmo del hombre que camina con Dios, que se le llama bienaventurado, es que este es un hombre que rechaza el pecado, porque rechaza todo lo que lo está alejando de Dios y rechaza todos esos caminos que lo desvían. Y vuelvo y repito, esos caminos que nos desvían van a ser progresivos. Lo primero que tú vas a escuchar es el consejo de los malos. Lo primero que tú vas a escuchar es esa idea a través de muchos medios, porque usted sabe que nosotros escuchamos ese consejo de los malos a través de muchos medios. La pregunta no es si estás escuchando a alguien, la pregunta es a quién estás escuchando. De hecho,
Miren, todo comenzó por ahí. Si usted hace una teología bíblica de este tema, Eva escuchó a alguien. Roboán no quiso escuchar. ¿Se acuerdan de Roboán, el hijo de Salomón? No quiso escuchar a los consejeros más viejos de su papá. Quiso escuchar a los jovencitos. Y terminó en grandes consecuencias. El pueblo, mientras Noé predicaba de que venía un gran juicio, ese pueblo allí no quiso escuchar y se tapaban los oídos. Así que una y otra vez usted encuentra en la Biblia cómo toda desviación y toda caída empezó por escuchar un mal consejo. O por no querer escucharlo, por no querer obedecerlo. Muchos terminan con vidas destruidas completamente porque comenzaron escuchando el consejo de los malos. Consejos que son antibíblicos, consejos que están en contra de la palabra de Dios, consejos, mis hermanos, escuche bien, que muchas veces vienen disfrazados y vienen con un empaque muy bonito. Pero cuando usted los recibe, usted se da cuenta, si lo filtra por la palabra de Dios, y no son consejos que salen de la palabra. Así que al final de cuentas tengamos cuidado, no todo consejo que parece sabio proviene de Dios. Tenemos que evaluar todo por las Escrituras. Tenemos que estar constantemente pensando, oye, ¿qué yo estoy escuchando? ¿A quién yo estoy escuchando que está moldeándome todo el tiempo? Porque al final de cuentas, miren cuán progresivo es la caída hacia el pecado. Y lo primero que nos está diciendo este pasaje es que el hombre bienaventurado, el hombre justo, el hombre que camina con Dios, se cuida de eso. No anda en el consejo de los malos, no está en el camino de los pecadores. Y noten cómo usted puede hacer una progresión. Primero escuchó el consejo. Ahora está con ellos, ahora vive el estilo de vida de aquellos que escuchó. Primero empezó escuchándolo, ahora vive el estilo de vida de ellos. Vuelvo a conectar el proverbio, mi hermano, porque es que están bien conectadas estas ideas de Salmo 1 con el proverbio 1, literalmente. Hay un momento en el proverbio 1 donde se le dice al hijo, un papá a un hijo, mira, ¿a quién tú vas a escuchar? ¿Vas a escuchar a la sabiduría que te dice ven y sígueme? ¿O vas a escuchar a los necios que te dicen también, ven y sígueme? ¿Y cómo usted ve eso en el Proverbio 1? Miren, hay momentos donde esos malos consejeros quieren decirle a ese joven que está tratando de vivir para Dios, van donde él y le dicen, mira, ven acá, ven con nosotros, tengamos todos una misma bolsa. Esa es literalmente la frase del Proverbio 1. Es como que nosotros vamos a maquinar algo, nosotros vamos a participar de algo malo, delictivo. Ven, participa con nosotros. Usted nota la idea, no solamente escucha el consejo de los malos, sino que termina ahí, haciendo lo que ellos hacen. Así que este texto va progresivamente. Después de escuchar el consejo de los malos, muchas veces el que no se cuida termina viviendo de la misma forma que vivían aquellos que lo aconsejaron. Una y otra vez el mundo intenta convencernos de muchas cosas. Y si no nos cuidamos, mi hermano, miren la última parte de ese verso 1, terminaremos en la silla de escarnecedores. Y cuando el salmista está usando todas estas imágenes poéticas, está hablando de ese progreso del pecado, de que ya no solamente es aquel que escuchó el consejo, que estuvo con ellos en el camino de los pecadores, sino que ahora está sentado. O sea, en otras palabras, es como si ya pertenece. Ya está en mi grupo. Ya yo soy parte de ellos. Ahora celebramos el pecado. Ahora nos burlamos de la verdad. Ahora ridiculizamos la santidad y todo lo que tenga que ver con Dios. Ahora nos burlamos de Cristo, de la iglesia. Miren, Agustín de Hipona, he hablado muchas veces aquí de él, es uno de los teólogos más importantes de la historia de la iglesia. Escribió un libro que se llama Confesiones, es su autobiografía. Y ahí llega un momento donde él dice que él tenía su grupito de amigos. Y con ese grupito de amigos él iba y robaba peras a un vecino. ¿Y sabes qué él termina diciendo? Él dice, mira, ¿sabes qué? A mí ni me gustaban las peras. O sea, yo lo hacía por el mero hecho de participar en el acto de pecar. Yo lo hacía simplemente por la diversión de ir con mis amigos a robar. De hecho, él termina diciendo, ¿sabes qué? Nosotros ni nos comíamos las peras, se las tiramos a los cerdos. Él termina diciendo también en esa autobiografía que llegó un momento donde él siempre se reunía con sus amigos y cada uno decía el pecado más grande que habían cometido el día anterior. ¿Se imagina eso? O sea, se reunían para gozarse entre ellos, para decirse entre ellos, oye, ¿cuál es el pecado que tú hiciste? No, porque yo hice un pecado, yo pequé peor que tú. Y Agustín, mientras está escribiendo ese libro,
Él dice, ¿sabes qué? Yo muchas veces iba por todo el camino inventando mi historia que me parecieran ver a mí como el más grande pecador. Él iba inventando, él decía, yo me inventaba cosas, yo incluso mentía por tal de que yo fuera el más grande pecador allí. Esa es la idea de la silla de los escarnecedores. Cuando ya tú perteneces a ese grupo, cuando ya tú estás allí, cuando tú te deleitas en la maldad. Pero noten que no todo comenzó ahí. Todo comenzó por escuchar el consejo de los malos. Terminó allí, pero empezó por escuchar el consejo de los malos. Hermano, cuide bien lo que usted está escuchando. ¿A quién usted está escuchando? La persona que verdaderamente es bienaventurada, que quiere vivir el camino justo para Dios, que quiere vivir el camino de rectitud y que la Biblia en el Salmo 1 lo describe como bienaventurado. Es una persona que se cuida de eso, que rechaza constantemente, que está buscando guardarse, diciendo, yo no quiero andar por este camino porque mira las consecuencias que voy a llegar. Pero no solamente la persona bienaventurada descrita aquí en la Biblia como aquel que tiene una relación correcta con Dios, está todo el tiempo buscando cómo evitar esos malos caminos, sino que en el verso 2 se nos describe a este hombre bienaventurado encontrando su deleite en la palabra de Dios. Y ese es nuestro segundo punto, versículo 2. Persona bienaventurada encuentra su deleite en la palabra de Dios. Míralo de esta manera, mis hermanos. Y aquí aparece un gran contraste. No basta con decir no al pecado. También tenemos que decirle sí a Dios. O sea, no hay posición como neutral. Este hombre del verso 1 le está diciendo que no a todos esos caminos que lo van a alejar de Dios. Ya vimos esa idea. Ese hombre que es bienaventurado, que quiere vivir una vida recta delante de Dios, está todo el tiempo diciendo, yo no voy a entrar por este camino, no voy a escuchar el consejo de los malos porque no quiero alejarme de Dios. Pero no basta con decirle no al pecado. También debemos decirle sí a Dios. De hecho, ¿sabes que esa es la definición bíblica de arrepentimiento? El que se arrepiente no es que simplemente va de camino para allá, en el pecado, y da una vueltita hasta aquí y se queda en posición neutral. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es el que iba de camino al pecado, pero no hace una vuelta a la posición neutral. Él gira completamente y ahora camina de espalda al pecado y de vuelta hacia Dios. Esa es la idea del arrepentimiento. Miren Isaías capítulo 1, define Isaías capítulo 1, verso 16 y 17, dice, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 6, cuando está hablando con los hermanos allá y le dice, el que robe, el que robaba, que no robe más. Y después dice, que ahora sea generoso. O sea, que haga todo lo contrario a lo que hacía antes en su vida de pecado. Así que, aquí en este versículo 2, mi hermano, se nos está describiendo cómo esta persona bienaventurada que camina con Dios, descrita en el Salmo 1, no solamente está todo el tiempo guardándose, evitando esos caminos que lo van a alejar de Dios, sino que intencionalmente se está acercando más a Dios por medio de su palabra. De hecho, el versículo 2 es lo que nos va a explicar cómo esa persona puede hacer o puede no caer en los malos caminos del verso 1. Es con la guía de la palabra. Mira lo que dice el verso 2. En vez de andar en los caminos o los consejos de los malos, en vez de estar escuchando a los malos, ¿qué está escuchando este hombre bienaventurado? Dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esta persona bienaventurada que describe el salmista no escucha el consejo de los malos porque está escuchando el consejo de Dios. No se deja guiar por el consejo de los malos porque está buscando la guía en la palabra de Dios. ¿Nota la idea? En vez de él estar conduciéndose hacia el mal y hacia el pecado, él está utilizando la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche para dirigir su vida, para vivir para Dios. El creyente no solo lee la Biblia por obligación, la disfruta, la ama, la desea. La Biblia dice en Pedro, una de las cartas de Pedro, que nosotros debemos desear la palabra como un niño recién nacido que desea la leche, porque si no la toma se muere, literalmente. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Y aquí en el versículo 2 dice que en la ley del Señor, en la palabra del Señor está su delicia. Su deleite ya no está en ir a hacer lo que antes hacía. Su deleite no está en participar con los malvados, en el camino de los pecadores. Eso es lo que nos gustaba antes a todo ser humano, en nuestra naturaleza.
Ahora su deleite está en escuchar la voz de Dios. Ahora su deleite está en escuchar lo que Dios dice en su palabra. Ahora su deleite está en abrir la palabra de Dios y decirle, Señor, guía mi vida. Que yo no siga escuchando el consejo de los malos. ¿Sabes qué? Usted sabe cuándo, porque usted tiene que ser tan intencional con esto, con lo que hace este hombre de bienaventurado del verso 2. Porque usted tiene que ser tan intencional en abrir la palabra y escuchar el consejo de la palabra para guiar su camino y coger los caminos correctos. Porque el consejo de los malos, ¿sabes cómo viene? Viene de gratis. O sea, usted no lo pide y le llega. El consejo de los malos está ahí disponible todo el tiempo. Usted todo el tiempo por diversos medios lo va a escuchar y va a acercarse a él. Es por eso que tiene que ser intencional en decirle que no a ese consejo de los malos y decirle que sí a la palabra y que esta sea tu delicia. Miren, utilizando la misma imagen de Agustín de Hipona, este hombre que escribió esa biografía que yo les comentaba hace unos minutos, él está escribiendo su autobiografía, la obra de Dios en su vida. Y cuando él cuenta esa primera etapa de su vida, él después poco a poco va cambiando y nos va mostrando cómo desde que el Señor lo salvó, sus deleites cambiaron. Antes se deleitaba en robarle las peras a su vecino y tirárselas a los cerdos. Antes se deleitaba en la reunión que iba a tener con sus amigos para decir quién era el que había pecado más grande el día anterior. Ahora él se deleitaba, cuando conoció a Cristo, en predicar la palabra de Dios, en ser un portavoz de la verdad de Dios, en vivir para Dios. Ahora se deleitaba en la palabra. Aquel que camina con Dios se deleita en la palabra de Dios. Lo describe el salmista. En su ley, en la ley del Señor, en la palabra del Señor está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Y usted sabe, mi hermano, que meditar implica repetir, reflexionar. Meditar implica pensar. Un autor dijo, y lo he dicho muchas veces aquí, que meditar es leer pensando. Es cuando usted lee y usted piensa en lo que está leyendo. De hecho, es interesante que en las culturas antiguas no se leía en voz baja. La práctica normal era leer en voz alta. Y eso lo hacían intencionalmente. Para que cuando usted iba hablando a sí mismo, las palabras que estaba leyendo, como que se le quedaran y usted las recordara. Eso se ha perdido. De hecho, sería muy complicado ir a una biblioteca hoy que todo el mundo está hablando en voz alta, según nuestro estándar. Pero en el estándar antiguo era eso. Tú estabas ahí leyendo tu librito en voz alta, era la norma. Y parte de la práctica era para eso, para usted meditar lo que estaba leyendo. Meditar en la Biblia no es leer muchos capítulos rápidamente, es permitir que la Biblia moldee nuestra mente. Es permitir que la palabra de Dios sea la que nos diga, oye, ¿cuáles son esos caminos que tengo que evitar? Yo repito, el verso 1 y el verso 2 están conectados. Para usted poder evitar y no andar en el consejo de los malos, no escucharlo, para usted no estar en el camino de los pecadores, ni terminar en la silla de los escarnecedores, usted necesita la palabra de Dios. Usted necesita esa guía. Usted necesita ese filtro. Usted necesita que la palabra de Dios moldee su mente y su cosmovisión para que usted aprenda a pensar como un cristiano, como un creyente. Para que usted aprenda a pensar según el estándar de la palabra de Dios. Usted sabe que antes de que apareciera esta idea aquí, del verso 2, que dice que el hombre es bienaventurado, va a meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Esa idea ya había aparecido en la Biblia mucho antes. Si usted recuerda, en Deuteronomio se habían dado unas instrucciones para el rey. Para el que iba a ser el rey de Israel, él necesitaba una copia de la ley. Y las instrucciones de Dios para el rey era que él tenía que meditar de día y de noche en la palabra, porque él no podía dirigir el pueblo sin la sabiduría de la palabra de Dios. De igual manera, eso es una idea que usted ve en el libro de Josué. ¿Usted recuerda el libro de Josué? Estas palabras del Salmo 1 se parecen mucho al libro de Josué capítulo 1, cuando Dios está hablando con Josué, le da un llamado y le dice, Josué, tienes que meditar de día y de noche en esta palabra, para que haga prosperar tu camino y todo te salga bien. Se parece demasiado a este Salmo 1. Y es la misma idea, necesitas cómo conducir tu vida y cómo conducir a otros. En el caso de Josué, que era un líder, necesitas la guía de la palabra de Dios, porque vas a escuchar muchos consejos malos. Esto está lleno de consejos buenos, es del consejo de Dios. Allá afuera va a escuchar muchos consejos malos. Y por eso está esta idea. Así que, mi hermano, tenemos que pensar una y otra vez
Estoy escuchando más el consejo de los malos que el buen consejo de la palabra de Dios. Estoy escuchando más lo que me dice otro, lo que me dice la cultura, que la palabra de Dios. Porque al final de cuentas, mis hermanos, lo que alimenta tu mente va a dominar tu corazón. De lo que tú te estés alimentando, eso se va a ver. Nadie te lo tiene que, usted no tiene que publicarlo, ¿sabe? De lo que tú te estás llenando, eso es lo que te va a salir por los poros. Miren, había un autor, John Bunyan, el que escribió Progreso y Peregrino, que él cuando escribía y cuando predicaba, era un pastor, predicaba tanta y tanta Biblia. Y cuando escribía sus libros, citaba tanta Biblia, que cientos de años después, Charles Spurgeon, que su libro favorito era ese, Progreso y Peregrino, dice que lo leyó más de 100 veces en su vida. Él en un momento dado dijo, ¿sabes qué? Si a John Bunyan tú lo pinchabas, en vez de sangre salía Biblia. Pero miren lo que le está diciendo. Este hombre estaba tan lleno de la palabra de Dios que se le notaba. Todo lo que hablaba, todo lo que pensaba, todo lo que decía estaba dominado por la palabra de Dios. Lo que alimenta tu mente va a dominar tu corazón. Así que, mis hermanos, miren cómo va progresando este salmo. El verso 1, el hombre bienaventurado, el hombre que camina correctamente delante de Dios una y otra vez, está cuidando de esos caminos que pueden ser cómodos, que parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. No quiere ni acercarse al consejo de los malos porque él sabe que una cosa rápidamente lo va a llevar a la otra, al camino de los pecadores y a la silla de los escarnecedores. Pero para cuidarse de eso necesita meditar de día y de noche. Necesita que la palabra de Dios sea su delicia. Número 3, vean el verso 3. ¿Cuál es el fruto de una vida vivida de esa manera? ¿Cuál es el fruto descrito en el Salmo 1 de una persona que es bienaventurada delante de Dios, que quiere caminar correctamente con Dios, que evita el camino de los malos y quiere deleitarse en la palabra de Dios, que no quiere escuchar el consejo de los malos, que quiere escuchar la voz de Dios en su palabra? Mire lo que dice el verso 3. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Miren la idea. Hace poco yo estaba con mi familia por el área de Lajas y vimos algo que nos llamó mucho la atención. Usted sabe que Lajas literalmente es un valle. Y cuando usted está allí, pues o ve todo como los lugares estos de ganado, donde hay animales, que parece como un desierto, o ve las áreas completas donde hay sembradío, agricultura. Pero había un área que era en medio de la carretera, entre Cabo Rojo y Lajas, que era como baldío. Estaban unos ríos que cruzaban la calle y todo eso. Y usted sabe que estos días está muy seco. Y normalmente, bueno, cuando salga, mira allá afuera, eso a veces está verde y hoy está amarillo. Esa hierbita que tenemos ahí en el patio. Pero lo interesante es que cuando yo iba con mi familia estos días por esa ruta, me llamó mucho la atención que mientras habían cosas que estaban muy secas a lo lejos, mientras más te acercabas al área donde pasaba el río, las cosas se veían muy bonitas. Las cosas empezaban a verse más verdes. E incluso, de momento, tú veías unos arbustos más grandes que otros. Literalmente, eran unos arbustos que la gramita estaba como en el piso, pero de momento, allá en la esquinita, había unos grandes arbustos así. Y decía, ¿pero qué está pasando ahí? ¿Cuál es la lógica de esto? Era muy sencilla. En el área donde estaban los grandes arbustos, ¿sabes cuál era esa área? Justo ahí, donde estaba el río. Ahí estaban los árboles o las plantas que más se alimentaban, aún con la poca agua que hay estos días. O sea, esa es la lógica de este versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es el que está conectado. ¿Usted se acuerda? Yo leo esto y no sé si le pasa a usted, pero me acuerdo de Juan 15, 5. Cuando Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Es la idea de estar conectados. Aquel que está conectado al Señor por medio de su palabra, que medita en ella de día y de noche. Que la palabra es su delicia. Aquel que está bien arraigado en el Señor. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Miren la imagen que usa. Que da su fruto. Que su hoja no cae. Que todo lo que hace prosperará. Y noten, mis hermanos, que la Biblia no se contradice. O sea, la idea de este versículo 3 no se saca aislada. Para usted decir, oye, pues si yo medito la palabra de Dios, yo soy un hombre bienaventurado y todo lo que hago voy a prosperar.
y nunca va a pasar nada malo. No, vivimos en un mundo caído. Esa ecuación nunca la podemos quitar de esta fórmula. Y en un mundo caído pasan muchas cosas. Y en un mundo caído, Dios incluso en su soberanía permite muchas cosas en nuestra vida, siempre para nuestro bien, pero Dios permite muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Yo puedo seguir teniendo el favor de Dios aún en los tiempos más difíciles de mi vida. Aún en los tiempos más difíciles de mi vida. De hecho, lo decía el salmista, Salmo 23, aunque pase por el valle de sombra de muerte. Es la idea, aunque pase por allí. No temeré, tú estás conmigo. La figura del pastor está ahí con él. Así que la idea que aparece en el verso 3 es una idea tomada de la naturaleza para decir, oye, tú ves ese arbolito, mira el que está aquí en tierra seca, el que no tiene muchas raíces, y mira cómo se está secando y no tiene fruto, pero sin embargo, mira el que está ahí arraigado junto al río, mira cómo ese árbol crece, mira cómo ese árbol está sólido, mira cómo ese árbol está verde y está dando fruto. Esa es la idea de alguien, de una persona que está arraigada al Señor, que está conectada, que está conectada al Señor. Así que al final de cuentas, mis hermanos, noten el verso 1 al 3 cómo nos va describiendo la persona bienaventurada que camina con Dios, que evita el camino del mal, ese camino progresivo que me aleja más y más, que se mantiene arraigado de la palabra de Dios y que por lo tanto da fruto. Ese árbol está junto a corrientes de agua. ¿Sabes qué significa? Que tiene alimento constante, que produce fruto, que sus hojas permanecen verdes. Y sabes que al final de cuentas, lo dijimos la semana pasada, la prosperidad aquí no es riqueza material, es estabilidad espiritual. Es la idea de estar bajo el favor de Dios, bajo la bendición de Dios, bajo el cuidado de Dios. El creyente también podrá enfrentar sequía, también podrá enfrentar enfermedades, también enfrenta pérdidas, pero permanece firme porque su raíz, esa sí que está bien puesta allá abajo. Su raíz está sostenida, su raíz está en Dios, tiene raíces fuertes en Dios. Así que al final de cuentas, mis hermanos, versos 1 al 3 nos describen al hombre que camina con Dios, al hombre justo, al hombre bienaventurado. Miren conmigo ahora el cambio de imagen que aparece en el verso 4 y 5. Ahora se nos describe el impío. Y ahora, en vez de describir al hombre bienaventurado que está firme, el hombre bienaventurado que está rechazando el camino de los malos y el consejo de los malos, el hombre bienaventurado que se está deleitando en la palabra de Dios y la usa como una brújula, como una guía, está diciendo, Señor, guía mi vida, guía mi familia a través de tu palabra. El hombre bienaventurado que su vida la está dirigiendo por la palabra de Dios. Miren el cambio del verso 4 para describir ahora a los impíos o al hombre malo. El impío tiene una estabilidad aparente. Podríamos definir este verso 4 y 5 de esa manera. El impío tiene una estabilidad aparente, pero un final terrible. Miren lo que dice aquí. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Tú sabes qué eran los tamos? Era como la cápsula donde estaba el grano. Usted póngale paja, si quiere llamarle. Es como la misma idea. Y yo quiero que usted compare las dos imágenes. Compare esas dos imágenes. La imagen de este árbol frondoso, que está sólido, que ni las hojitas se le caen porque está tan verdecito y está ahí sus raíces bien sólidas bajo el agua, versus la imagen que presenta del hombre impío, que son como la paja. Y compara estas dos imágenes. El árbol sólido, bien arraigado, que cuando viene el viento tiene unas raíces bien fuertes ahí que lo están aguantando, versus una paja que no necesita viento de un huracán. ¿Tú sabes qué necesita para que esa paja se mueva? A veces si hay una pajita aquí y yo empiezo a hablar contigo, aún mi aliento hace que esa pajita se mueva. Así que son imágenes muy distantes. Y dice, mientras el hombre que está caminando con Dios está sostenido en él, está firme. El hombre que no camina con Dios, el hombre impío, el hombre que él describe aquí como el hombre malo, es como el tamo que arrebata el viento. Ese no tiene un lugar sólido, no tiene peso, no tiene raíz, no tiene vida. Así es la persona sin Dios. Puede parecer exitosa, puede tener fama, puede tener dinero, puede tener poder, pero espiritualmente está vacío.
Al final de cuentas, mis hermanos, todo aquello que no está unido a Cristo finalmente desaparecerá. La Biblia es muy clara en eso. Todo aquello que no esté unido a Cristo, que no esté bien arraigado, finalmente desaparecerá. Solo Cristo permanece para siempre. Y estas son imágenes que el salmista está tratando de ayudarnos a entender aquí del hombre que camina con Dios versus el hombre malo, impío, que rechaza a Dios. El versículo 5 encierra un juicio. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esa justicia perfecta un día llegará, se revelará, en contra de aquellos que vivieron toda su vida rebelándose contra Dios. En contra de aquellos que toda su vida, y hay más salmos que hablan de esto, aquellos que vivieron toda su vida pensando que no había Dios, o que si hay un Dios no quiero vivir según las reglas de Él o su palabra. Un día llegará un juicio en contra de ellos. Dice que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esa congregación de los justos se describe en el resto de la Biblia como el pueblo de Dios. Dice, ellos no van a pertenecer a ese pueblo de Dios, que van a tener ese cuidado especial de Dios. Esta gente simplemente va a recibir el juicio de Dios. Así que este salmo, mis hermanos, nos está describiendo dos mundos bien diferentes. Dos caminos, dos destinos. El que está bien arraigado, el que está bien sólido, que es como un árbol frondoso, y aquel que es como paja, que simplemente el viento se la lleva muy fácil. Aquel que medita en la palabra de Dios y aquel que escucha el consejo de los malos. Aquel que busca vivir para Dios y aquel que busca vivir para sí mismo. El versículo 6 termina diciendo, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí llegará la destrucción un día, a la senda de los malos. A esos que hoy están disfrutando y pensando que pueden vivir sin Dios y hacer y deshacer como ellos quieran, un día llegará la destrucción. Un día perecerán. Y sin embargo, aquellos que la Biblia describe como los bienaventurados, los justos en este pasaje, noten esta gran bendición con la cual termina el Salmo. Termina diciendo, porque el Señor conoce el camino de los justos. ¿Tú sabes qué significa esa frase? El Señor conoce el camino de los justos. Significa amor y cuidado, significa protección, significa comunión, significa seguridad. Significa cómo el Señor está preservando a su pueblo, sosteniendo a su pueblo. De hecho, hay otras traducciones que ese mismo versículo lo presentan de otras maneras. Escuche, por ejemplo, ese Salmo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Ese versículo 6 dice, pues el Señor cuida el sendero de los justos. ¿Sabe cómo termina este Salmo? Diciendo, mira, el hombre justo, el hombre que quiere vivir para Dios, el hombre que está tratando de esforzarse para buscar siempre glorificar a Dios en su vida, el hombre que está meditando en la palabra de Dios, la persona que es descrita aquí como la persona bienaventurada, esa persona al final, mientras camina este camino para el Señor, dice, Dios está cuidando su sendero. Dios va cuidándolo. Él tiene esa protección de Dios mientras él camina el camino que Dios le puso delante. Pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Usted sabe que Jesús mismo habló de dos caminos, ¿usted se acuerda? Camino estrecho y camino ancho. El camino ancho, que es muy cómodo. El camino ancho donde la mayoría de la gente quiere estar. El camino ancho donde si se nos da a elegir y se nos dice, mira, tú tienes que ir de aquí a allá y se nos da una ruta para subir una montaña. Y vemos un camino ancho y un camino pequeño. La lógica de nosotros sería, pero camino ancho, yo quiero un camino fácil para llegar allá. Pero Jesús decía en su parábola, tengan cuidado, no es el camino ancho. El camino correcto muchas veces es ese camino estrecho. Y aquí dice que la senda de los malos lleva a la destrucción. Esa senda que ellos creen que es la senda correcta, que es la senda más cómoda, al final llevará a la destrucción. Sin embargo, aquellos que están caminando en el sendero de los justos,
ellos tienen el cuidado del Señor. Ellos experimentan el cuidado del Señor. Lo que dice el verso 6, cuando dice Jehová conoce el camino de los justos, es que el Señor conoce dónde nos encontramos en cada etapa de nuestra vida. Es que el Señor conoce por dónde estamos caminando. Mi hermano, el Señor conoce eso. El Señor conoce hoy por qué camino tú estás caminando. El Señor conoce hoy si tú estás luchando genuinamente para no escuchar el consejo de los malos. El Señor conoce hoy si tú genuinamente estás esforzándote para caminar en el camino de la palabra, meditar en ella de día y de noche. Pensar en la palabra, vivir tu vida de acuerdo a la palabra. El Señor conoce dónde está o dónde estamos en cada etapa de nuestra vida. Mi hermano, al final de cuentas, este salmo termina obligándonos a pensar. Nos lleva como una encrucijada, como yo decía al inicio. O sea, no hay tres caminos. No existe neutralidad. Hay un árbol y una paja. Miren las dos imágenes que hay aquí. Hay un árbol firme, creciendo, sólido, y una paja que un pequeño viento se la lleva. Este salmo nos enseña que hay vida, hay un camino que conduce a la vida, y hay un camino que conduce a la muerte. Este salmo nos enseña que hay bendición y hay juicio. Pero más allá de este salmo, la verdad bíblica nos enseña que al final hay Cristo o hay condenación. No hay algo neutro. No hay una posición neutra. Hermanos, que la oración nuestra sea que el Señor nos haga personas cuyo mayor deleite sea su palabra y que nuestras vidas produzcan fruto constante para la gloria de Él. Que el Señor permite y nos ayude a vivir en el camino correcto. Mi hermano, todo el tiempo tú y yo estamos ante toma de decisiones. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Usted va a tener caminos delante de sí. ¿Cuál es el camino que tengo que tomar hoy? Mañana se le van a presentar como 4 o 5 caminos diferentes para cualquier cosa en su vida. Eso va a pasar. Y usted tiene que tomar decisiones todo el tiempo. ¿Qué caminos estoy escogiendo? ¿Y quién es el que me está diciendo este es el camino correcto y este no? ¿Soy yo mismo el que estoy diciendo, me gusta más este camino? O eso lo dejo al azar y tiro unos dados y digo, bueno, el camino que salga por ahí voy. O le pregunto a tal persona o a cuál persona cuál es el camino que tengo que coger. ¿Sabes que eso es bueno tener consejeros? Pero es que yo no voy a tener esos consejeros todo el tiempo. Porque es bueno que la palabra de Dios sí la tengo todo el tiempo. Y es la que me puede dirigir y enseñar cuál es el camino que yo tengo que seguir. Tu vida hoy se parece más a ese árbol frondoso junto a la orilla del río, dando fruto, o se parece más a la paja que un viento pequeñito puede simplemente sacudir y ya no estará más. ¿Cómo está tu vida hoy? Pensemos delante del Señor en esta mañana mientras meditamos y cerramos este salmo y pensamos. Este salmo lo que nos describió fue la persona bienaventurada delante de Dios que camina con Dios. ¿Cómo nos estamos viendo en esta mañana? ¿De cuántos malos consejos tenemos que cuidarnos hoy? ¿Cuántas cosas tengo que dejar de escuchar, de ver? ¿Cuántas personas tengo que dejar de escuchar? Porque hoy simplemente es el consejo de ellos. Pero la idea que acabamos de ver es que mañana quizás termine como ellos. Si no cuido mi vida. Porque eso es el camino, allá me va a llevar. ¿Qué camino vamos a escoger hoy? ¿El camino de la firmeza en Cristo? ¿Ese árbol frondoso, bien puesto? ¿O el camino de la paja? Que hoy está y mañana desaparece. Que el Señor nos ayude, mi hermano, siempre a escoger el camino que glorifica a Dios, porque solo ese camino trae bendición. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos recuerdas a través de este Salmo 1, estos dos caminos, dos destinos, Señor. Señor, todo el tiempo nosotros estamos siendo tentados a escuchar el consejo de los malos. Ese consejo que incluso no pedimos, que llega a nuestra vida todo el tiempo. Y que nos está desviando de ti, de tus caminos, de tus propósitos. Señor, pero sin embargo,
Está el otro camino, el que me lleva por tu palabra, el que me lleva a meditar en ella, el que me lleva de día y de noche a deleitarme en ella. El que me lleva una y otra vez a usar tu palabra como mi brújula, como mi faro, como mi guía. Es tu palabra, Señor, la que nos va a guiar y la que nos va a mostrar cuáles caminos son caminos que no debemos pasar por ahí. Oh, Señor, te pido en esta hora por la iglesia, Señor, por cada uno de nosotros. Porque hay caminos que parecen hoy bonitos, Señor. Hay caminos que nos están tentando a que nosotros pasemos por ahí, pero al final es un camino de muerte, Señor. Líbranos de eso, te pedimos. Ten misericordia de nosotros. Y guárdanos, Señor, de pasar por esos caminos que tú no quieres que nosotros estemos ahí. Que al final no te glorifican. Permítanos escoger siempre el camino correcto, Señor. Pero para eso necesitamos tu palabra, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu dirección, Señor. Señor, gracias por Cristo. Gracias porque Cristo nos enseñó el camino correcto. Gracias porque Cristo nos moldeó, nos modeló lo que era vivir una vida agradable a ti, Señor. Gracias porque nuestro mayor ejemplo es nuestro Salvador, es nuestra guía. Señor, gracias te damos en esta hora porque sabemos que podemos caminar este camino porque ya Cristo lo caminó. Pues Cristo caminó el camino de la obediencia. El camino que te glorificaba a ti, incluso aunque le llevara a la muerte, aunque lo llevara a la cruz. Era parte de tu propósito. Luego resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y hoy esperamos con ansia su regreso. Pero mientras lo esperamos, Señor, ayúdanos a caminar arraigados en ti. Señor, es mi oración que la mayoría de los que estamos aquí, Señor, podamos ver nuestra vida hoy y ver esa imagen del verso 3, que somos como árboles que están ahí arraigados, sostenidos con esas aguas que vienen de tu palabra, Señor, dando fruto para tu gloria. Padre, gracias te damos. Permite que vivamos según tu palabra. En tu nombre oramos. Te lo pedimos en esta mañana. Amén.